Dentro de 10 días, una subcomisión del Congreso de la República entregará el informe final de una investigación que busca hallar a los autores del asesinato de Pedro Wilca, dirigente sindical, avaliado en la puerta de su domicilio la mañana del 18 de diciembre de 1992. Esta semana se conocieron los testimonios de los líderes de Sendero Luminoso, organización a quien se le atribuía este crimen. Ellos negaron haber ordenado dicha ejecución. La otra versión que maneja el grupo de trabajo es que el asesinato fue obra de un grupo paramilitar Colina. Álamo Pérez Luna investigó esta semana este caso en el que más de 10 años después empieza recién a destaparse la verdad. Estas fotografías fueron registradas el pasado viernes 15 de julio en uno de los ambientes de la base naval del Callao, cuando una subcomisión del Congreso de la República interrogó a un irreconocible Abimael Guzmán Reynoso. Así lucía el rostro del llamado presidente Gonzalo aquella mañana. Pero eso no fue lo más sorprendente. Al ser interrogado por el congresista José Luis Risco sobre el asesinato del recordado dirigente sindical Pedro Wilca Texe, el otrora número 1 de Sendero Luminoso señaló: no tenemos nada que ver, ni responsabilidad de tipo alguno, ni especulativa, ni imaginativa, ni ideológica, ni política, ni orgánica, ni de disposición alguna de medida contra Pedro Wilca. No hemos tenido nunca. Eso fue lo que dijo Guzmán de manera oficial hace solo unos días. Ante esto, la siguiente pregunta cae por sí sola. Si no fue Sendero Luminoso, entonces, ¿quién mató a Pedro Wilca? Estamos encontrando algunos elementos coincidentes que efectivamente nos llevaría a la conclusión a la comisión de la existencia y veracidad del Grupo Colina y de que sus integrantes fueron los que actuaron contra Pedro Wilca. Me queda claro que esto ha sido un asesinato político, y un asesinato político solo se explica en términos políticos, ¿no? Y en este caso quien sacó más beneficio político fue el gobierno de Fujimori. Yo cada día estoy más convencido que se trató de un grupo paramilitar. Y hay una serie de elementos que nos conducen al Grupo Colina. Esta no es la primera vez que alguien señala al Grupo Colina como el responsable de la muerte de uno de los líderes sindicales más importantes de los últimos tiempos. Sin embargo, esta semana, Panorama recogió información de primera mano en torno a los entretelones de este deplorable asesinato. Esta es la historia de un misterio sin resolver, en el que, casi 11 años después, la verdad parece abrirse paso. ...18 de diciembre de 1992, 8:30 de la mañana... el reconocido dirigente sindical Pedro Wilca Texe, el número 1 de la siempre batalladora CGTP, sale de su casa junto con su esposa y 2 de sus hijos. Sería la última vez que su familia lo vería con vida. ¿Él estacionó la camioneta aquí? Exactamente aquí. Él subió, se sentó, puso la llave al motor. Yo vi como un hombre se acercó de aquel pasaje y se acercó ya, de ahí así, cruzó así, como viniera el señor, ¿no? Okay. Un hombre más joven todo, más o menos de 30 y tantos años, algo por ahí. Se acercó ahí y ese es el que enfundó, sacó una pistola grande, un arma. Posiblemente, pero era así negra. Yo estaba a punto de cerrar la puerta cuando empezaron unos disparos, pero bien suaves, o sea, no unos disparos estremecedores que pudieran hacerte reaccionar, ¿no? Entonces, digamos, era evidentemente con silenciador. Presumo que sí. Pedro Wilca, el líder más representativo de la lucha sindical en el Perú, post-autogolpe del 92, murió en la puerta de su casa, a balazos, frente a su mujer y sus hijos. Según la versión oficial, Sendero Luminoso lo había asesinado. Incluso pocos días después, el vocero senderista El Diario reivindicó el atentado. Quizás por eso, el caso fue resuelto con sorprendente celeridad. El mismo día de los hechos, mientras que estábamos velando a Pedro Wilca en su casa, en la noche Fujimori declaraba que había sido Sendero. El mismo día, o sea, qué tremenda capacidad que tuvieron ellos de inteligencia de decir que fue Sendero. De allí a presentar a los supuestos autores con bombos y platillos, no hubo más que un paso. Margot Cecilia Domínguez Berroz, 26 años, alias Camarada Edith. Mando político
de este destacamento de aniquilamiento zonal norte. Las dudas sobre la responsabilidad de Sendero Luminoso en este caso comenzaron exactamente el mismo día que los presuntos culpables fueron presentados ante la prensa en la DINCOTE. Todos los acusados negaron ser los autores del crimen. Mentira, todo es mentira. Todo es mentira. Una cosa que quiero decir es que todo es falso. Yo no soy mando militar de nada. A mí se me ha detenido sospechosamente. Por ser que soy ayacuchano se me ha maltratado, nada más. No tengo que cargar con la muerte de nadie. Evidentemente, nadie les hizo caso. Por el contrario, todos fueron a parar a Yanamayo, a Cajamarca o a cualquier alejado establecimiento penal del país, a la espera de una condena ineludible. Al primer grupo de asesinos nos presentaron el día 18 de enero, la primera quincena de enero, ¿no? Y cuando los presentamos, nosotros dijimos en ese momento de que ninguna de las personas que habían sido presentadas con traje a rayas ese día habían estado acá. Las personas que fueron presentadas en la DINCOTE como los asesinos de su esposo, ¿usted los reconoce como los que estuvieron aquí ese día? No los pude reconocer, no han sido ellos, no han sido. Porque... ¿Estás segura que no fueron ellos? Sí, no han sido. Fue solo un par de años después que las sospechas sobre la participación de un grupo paramilitar en este caso comenzaron a tomar cuerpo. Dos ex agentes del Grupo Colina, Mesmer Carles Talledo y Clemente Alayo, acusaron a esta organización criminal manejada por Santiago Martín Rivas de ser la responsable del homicidio. Eso es cierto. El técnico, Pedro Pretenda Mazo, es el que asesinó a Pedro Wilcatexe. Él es el que asesinó. Con orden superior. Con orden superior. O sea, el general Rivero Lazo. El general Rivero Lazo, en mi presencia, denunció, ordenó al mayor Martín para que asesinen a Pedro Wilcatexe porque él había amenazado de que iba a realizar paros nacionales para 1993. Pese a que el valiente testimonio de Mesmer Carles Talledo y las cartas firmadas por Clemente Alayo, que también apuntaban a Colina, provocaron que se abriera una investigación fiscal, era evidente que en el gobierno nadie movería un dedo para llegar a la verdad. Una prueba de ello fue lo que le ocurrió al hoy congresista Aurelio Pastor. Como parte de esta investigación, nosotros viajamos a Yanamayo, se hizo la coordinación y entramos al penal para interrogar a Clemente Alayo. Clemente Alayo se sentó, empezó la manifestación muy bien, sin ningún inconveniente, hasta que uno de los miembros de la policía le preguntó: ¿usted tiene conocimiento de quiénes participaron en el asesinato de Pedro Wilca? Y él dijo que sí. En ese momento, Aurelio Pastor fue desalojado sorpresivamente del lugar. Después de una hora en la que Clemente Alayo estuvo conversando a solas con los supuestos investigadores, Pastor volvió a participar como testigo en el interrogatorio. Cuando entré, volvimos al punto. Bueno, continuamos con el interrogatorio. ¿Usted tiene conocimiento de quiénes participaron del asesinato de Pedro Wilca? Y él contestó, no. O sea, yo fui testigo. Pero ese no fue el único tropiezo para llegar a la verdad en el pasado. Una prueba de que las investigaciones de la DINCOTE no fueron ciertas ni no fueron realmente severas es que a mi vecina de aquí nunca la vinieron a interrogar, a la vecina de aquí nunca nunca le vinieron a preguntar qué había pasado. ¿Habían visto lo que pasó? Al señor del kiosco de ahí que vende sus periódicos nunca le preguntaron qué pasó. Todos estos elementos a mí me hacen llegar casi a un 100% de certeza de que no se trató de ninguna manera de Sendero Luminoso y que más bien la investigación de la DINCOTE en esa época trató de encubrir a los verdaderos asesinos. Este hombre se llama Juan Francisco Tulich Morales y estuvo preso en el Frontón en junio de 1986, cuando se perpetró la matanza de los Penales. Aquel día, él resultó herido y sus dos hermanos murieron. 5 años más tarde, obtuvo su libertad, pero en 1993 fue detenido nuevamente, acusado de ser el autor del asesinato de Pedro Wilca. Esta semana, Panorama conversó en exclusiva con él. ¿Usted lamentó la muerte de Pedro Wilca? Claro. ¿Usted no participó en su muerte? No participó en su muerte. Sin embargo, estuvo preso por eso. Estuve preso por eso. ¿Cuánto tiempo? 7 años. 7 años preso por una muerte donde Montesinos, Fujimori necesitaban un culpable,
necesitaban a quién sentenciar. En un primer momento se le acusaba de haber aniquilado a Pedro Wilca. Esa fue la primera acusación. Es decir, lo que se dijo es que usted tomó el arma y usted le disparó. Eso fue lo que se dijo. Lo paradójico es que Tulich Morales estuvo preso en Yanamayo junto con los agentes del grupo Colina Carles Talledo y Clemente Alayo, los mismos que aseguraban que Santiago Martín Rivas era el autor intelectual del asesinato. Yo he escuchado las versiones de Clemente Alayo, las he escuchado, no digo las he leído, las he escuchado, porque hemos estado cerca en el tópico de Yanamayo, yo he estado incluso cerca, junto a la cama a cama con Meme Charles Talledo, y él en todo momento se ufanó, ¿no? Se ufanó de la pericia, de la valentía, del valor de este grupo, ¿no? Y en todo momento reivindicó, es así. Habló de que les habían pagado, habló de que tenían la orden de hacerlo, hablaban de que habían sido pagados para matar a Pedro Wilcatexe, hablaban que también le habían pagado para matar a algunos abogados, que supuestamente eran los abogados de Sendero. Abogados democráticos. Abogados democráticos. Desde hace solo unos días, la teoría de que Colina mató a Pedro Wilca ha cobrado más fuerza que nunca, gracias al testimonio de Abimael Guzmán, Edmundo Cox y Marta Guatay, connotados líderes senderistas. Los testimonios que hemos recogido han sido indistintos, no han sido casi en el mismo lugar. ¿No cree usted que ha sido una opinión concordada? No, porque a todos los hemos por separado y en distintos momentos, y en distintas horas y en distintos días. ¿Y sus versiones coinciden? Y coinciden. Edmundo Cox Beusfield fue el número 1 del Comité Metropolitano de Sendero. Cuando José Luis Risco le preguntó si su partido tuvo un acuerdo político o militar sobre el caso Wilca, Cox dijo que no, y que incluso no se había debatido el tema. Por su parte, Marta Guatay, ex jefa de Socorro Popular, dijo: lamento que este dirigente sindical haya sido asesinado. No conozco absolutamente nada sobre que el Partido Comunista del Perú lo haya hecho. El caso de este dirigente, Wilca, lo ha realizado el Estado. Sin embargo, la palabra de Abimael Guzmán es la que indudablemente tiene mayor importancia. Él ha dicho textualmente lo siguiente: no tenía ninguna información ni otro conocimiento sobre este caso. Cuando me enteré, me pareció absurdo, y es lamentable que un dirigente de esa talla y trayectoria hubiera sido vilmente aniquilado. Entiendo que tenía muchos enemigos, a quienes le habrá interesado, pero lo que sí reitero, nosotros no tenemos nada que ver como organización, ni especulativa, ni imaginativa, ni ideológica, ni política, ni orgánica, ni de disposición alguna de medida contra Pedro Wilca. Tengo por lo menos muchos elementos que demuestran que Sendero no tuvo responsabilidad en este caso, la más mínima. Que Sendero no tenía ni tuvo elementos o argumentos ni políticos ni militares para ponerlo a Wilca como objetivo. No hubo volantes, no hubo vivas a Gonzalo, no hubo dinamita, no hubo cualquier evidencia aquí que pudiera hacernos pensar que fue Sendero Luminoso. Además, los 5 presuntos senderistas que participaron en el crimen y que hoy purgan condena a cadena perpetua, aseguran que no tuvieron nada que ver en la muerte de Pedro Wilca. ¿Cuál es el nombre de este señor? Él es Percy Clodoaldo Carguas, Tejada. Acusado de haber participado en el asesinato. Sí, pero él manifiesta que es trabajador carpintero, que normalmente se levantaba a las 7 de la mañana, a 8 de la mañana, y que el día de los hechos no tiene nada que ver, porque él estuvo trabajando en su casa. Y en todo el barrio le podían preguntar qué es lo que él hacía o participaba de manera expresa. Él es Hernán Ismael Dipas, y él manifiesta que por esas fechas él es un vendedor que trabajaba por Mercado Central. Y él pidió, suplicó, rogó, imploró que lo llevaran por la zona donde él trabajaba para demostrar de que no tenía nada que ver en la participación de ese hecho. Digamos, confrontar con testigos que él estaba allí en ese momento. Pero nunca lo llevaron. Este es el caso de José Marcos Iglesia Cotrina. Él dice también que es ambulante, vive, se me quedó con comas, pero a él lo detienen en una batida y lo único que le encuentra fue un carnet universitario falso.
Digamos que ese fue el pretexto para detenerlo. Para detenerlo y también presentarlo a rayas y directamente a Yanamayo. Este muchacho realmente fue muy conmovedor su caso, porque una que efectivamente renegó, requintó, porque le malograron su carrera, ¿no? Era un estudiante de ingeniería mecánica, padre de familia, y él era también profesor de una academia que funcionaba dentro de la Universidad de Ingeniería. Él pidió que le hicieran una prueba de manejo del carro, porque él dice que no manejaba ni patín, y sin embargo lo acusan de que era el que iba a manejar los carros. Ella es Margot Cecilia Berrofi. Domingo Berrofi, ¿no? Y ella dice, señor, me capturaron, me pusieron mitad de raya y me llevaron a Cajamarca. Nunca he podido hablar. Paralelamente, la investigación policial concluyó que los asesinos de Pedro Wilca tenían porte militar. Si tú notas la foto de los que supuestamente tienen contextura militar, tú fíjate, ¿cuál de ellos tiene contextura militar? Parece que ninguno. Entonces, este es un caballero que mide unos 65, pero flaquito. Este es un chiquito que tiene unos 60 a lo mucho. Y Dipa sí tiene unos 70. Pero ninguno tiene porte militar. Por último, la subcomisión del Congreso también se entrevistó con Clemente Alayo, el miembro del Grupo Colina que ha asegurado que a él le dieron $1000 como adelanto para matar al líder sindical y que ese dinero se lo dio personalmente Santiago Martín Rivas. Clemente no solamente se ratifica por primera vez, es la cuarta o quinta vez que se ratifica diciendo lo mismo. Este sigue siendo uno de los crímenes más extraños, ¿no? Era el año 92, después del golpe de Estado, estábamos en diciembre, los partidos políticos de oposición estaban prácticamente desarticulados, en el caso de Alan García estaba fuera del país, y la única sólida base de reclamo que quedaba frente al gobierno era precisamente la CGTP y toda la organización sindical, cuyo líder indiscutible en ese momento era Pedro Wilca, que tenía además la facilidad de tender puentes con sectores con los cuales negociaba. Y esa autoridad lo convertía en un personaje peligroso para el gobierno. Queda claro que esto ha sido un asesinato político, y un asesinato político solo se explica en términos políticos, ¿no? Y en este caso quien sacó más beneficio político fue el gobierno de Fujimori, ¿no? Y una prueba de eso es además de que el movimiento sindical no se pudo recuperar sino hasta el 97, hizo las movilizaciones que conocemos y sacó a Fujimori, porque fue el movimiento sindical que empezó a movilizarse permanentemente desde el 97 hasta el 2000 y posibilitó la crisis y la salida de Fujimori. Pero acordémonos que en su momento Fujimori, en un evento de empresarios en CAE del 92, manifestó que su gobierno iba a acabar con la cúpula de dirigenciales de la CGTP, de Construcción, de SUTEC y de otros. Un señor, mi papá dice que era un militar, que se le acercó y le dijo, mire señor Wilca, yo le tengo mucha estima a usted, cuídese, lo que viene más adelante son momentos difíciles, así que cuídese porque este régimen es capaz de todo. Si no es Sendero, ¿qué otro grupo operó en el país en esa época de esa manera? ¿Quién podía armar un grupo especial para asesinar a una persona que no tenía, que no representaba económicamente algún tipo de interés? Evidentemente el Grupo Colina era el único. No hay otro, ¿no? Las evidencias apuntan a que fueron ellos. O sea, los indicios que recogió de la comisión apuntan a que fueron ellos. O sea, lo dicen ellos mismos. Y las explicaciones también están ahí. O sea, quien se benefició de esta muerte políticamente fue el gobierno de Fujimori. O sea, no hay otra explicación. Este es un crimen político. No vamos a encontrar al asesino diciendo yo fui. No vamos a encontrar el arma, porque este es un crimen político. Casi 11 años después, es evidente que solo una nueva investigación fiscal permitirá absolver las preguntas que aún hoy no encuentran respuesta. ¿Por qué el vocero senderista El Diario reivindicó un atentado que sus principales dirigentes han rechazado públicamente? ¿Por qué algunos agentes del Grupo Colina que supuestamente intervinieron en el asesinato, como Pedro Pretel Damaso y Mariela Barreto, murieron de manera extraña? Y además, ¿quiénes fueron esas dos personas que merodearon la casa de Wilca en días próximos a su muerte? Fueron Mariela Barreto y Santiago Martín Rivas, como asegura su viuda. Lo importante aquí es llegar a la verdad, la que después de las declaraciones de Abimael Guzmán parece estar más cerca que nunca. Solo así, un dirigente sindical de la talla de Pedro Wilca Texe podrá por fin descansar en paz. Así es, este extraordinario reportaje de Álamo Pérez Luna nos vuelve a recordar
que ya transcurrieron más de 10 años de la muerte de este líder sindical y que aún realmente no se conoce quiénes serían los asesinos, y lo más grave aún es que posiblemente haya inocentes cargando esa culpabilidad.